A las 4 de la tarde, 9 minutos, seguimos analizando en Caracol Ahora las consecuencias de esos escandalosos audios que se dieron a conocer por parte de la revista Semana del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Y una de esas consecuencias, ya la analizábamos hace unos minutos, tiene que ver con el congelamiento, por ejemplo, de las reformas que venía planteando el gobierno de Gustavo Petro en nuestro país. Nos lleva a preguntarnos si en medio de esta crisis del gobierno Petro se están enviando también buenas señales al sector productivo y financiero, pues porque, como ya lo decíamos, poco a poco ya desaparece para los gremios, por ejemplo, el temor de tener las reformas laboral, pensional y salud aprobadas. Nos preguntamos entonces también qué viene en materia económica para el país, y para analizar las respuestas a estas preguntas queremos darle la bienvenida a esta hora, Caracol Ahora, a Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Alejandra. Un saludo a los televidentes también. Bueno, quiero comenzar por preguntarle precisamente cuál es el mensaje que le está enviando a los gremios, al gremio que usted también representa, presidente, esta crisis del gobierno Petro y la situación con las reformas. Bueno, sin duda alguna, lo que ha sucedido durante estos últimos días ha generado pues mucha inquietud dentro de todos los colombianos, por supuesto, también dentro de nosotros, en el sentido, por supuesto, de que son hechos que de alguna forma pueden estar afectando la democracia o que pueden estar afectando por lo menos la gobernabilidad que eventualmente tenga este gobierno en términos de su capacidad de poder generarle tranquilidad a los ciudadanos, de poder sacar adelante reformas, de poder ejercer sus funciones. Yo creo que es muy importante para todo el país, para el gobierno también lo será, que se produzcan, ojalá, pues rápidamente síntomas que nos permitan a todos estar tranquilos y que nos permitan a todos reducir el grado de ansiedad en el cual estamos sumidos hoy en día. Nosotros hemos venido mandando o enviando un mensaje en todo caso para que una situación como la que estamos viviendo ahora, que sin duda es grave y de la cual no conocemos realmente pues cuáles son sus detalles y no conocemos cuál es su alcance, que ojalá esa situación sea solucionada lo antes posible, pero que además la sociedad la pueda tramitar también con serenidad de las instituciones también. Yo creo que no debemos exacerbar los ánimos más allá de lo conveniente, no por esto perder la firmeza, por ejemplo, por parte de las instituciones para aclarar, para investigar, pero sí, digamos, tratar de tener una sociedad que esté lo más tranquila posible dentro de lo posible, ¿no? Presidente, usted de hecho estuvo también muy participativo en materia de las reformas, y hablamos específicamente ante las decisiones que se están tomando y que se conocieron recientemente frente al congelamiento del debate de alguna de esas en Cámara, particularmente. ¿Qué opina al respecto de esa situación que de alguna u otra manera también está poniendo en jaque estas reformas? Sí, yo en realidad creo que si las reformas se llegan a suspender o se llegan a eventualmente inclusive a hundir por razón de la situación actual política, yo creo que sería la razón equivocada por la cual se deberían hundir. A mí me parece que de alguna forma nosotros pues lo hemos sido muy críticos de las reformas, hemos hablado de por qué nos preocupa, digamos en el caso de la reforma laboral, por qué no genera empleo, porque se olvida de la informalidad, por ejemplo, o en el caso de la reforma de salud, porque eventualmente tiene un riesgo inmenso de que haya un colapso en términos del servicio para los pacientes. Esas sí son razones para que una reforma se hunda, no tanto la crisis, de manera que a mí no me produce alivio que por estas razones eventualmente no vaya a haber debate. Yo verdaderamente hubiera aspirado a que las reformas se discutieran más por su fondo que por la fuerza de la coalición, más por las consecuencias eventualmente identificadas que por la capacidad que tenga un gobierno o no de hacerlas votar como el gobierno quiere.
Yo creo que de hecho, digamos, un debate democrático en el cual eventualmente se aprueban reformas sin analizarlas mucho, pero más por una relación política o por una capacidad de convicción política de un gobierno, no son buenas reformas. De manera que yo diría, yo inclusive tenía la ilusión de que mañana se diera el debate de la reforma de salud para que tuviéramos la oportunidad en Cámara, en la plenaria de Cámara, de poder mostrar cuáles eran los riesgos que nosotros veíamos. En este momento, ¿cuál sería la mayor preocupación para usted como representante del gremio frente a todo lo que está sucediendo y en relación también con lo que ya nos mencionaba al principio de la conversación del tema de la gobernabilidad que está en entredicho? Pues yo lo que diría es que es muy importante, y yo he insistido muchísimo, también lo he hecho en su momento con los ministros y con el presidente mismo de la República, es muy importante que el país sienta confianza en sus instituciones y sienta confianza en sus líderes. Es muy importante que el mundo sienta confianza en Colombia. La construcción de confianza es un tema muy complejo, muy difícil de lograr, pero se pierde muy rápido. Y yo diría que si algún esfuerzo tenemos que hacer hoy en día es el de tratar de restituir la confianza en las instituciones. Inclusive las personas pasamos y las personas en un momento dado pues somos temporales, pero las instituciones sí no. Y Colombia no puede perder la confianza en sus instituciones y yo diría que ese tiene que ser un objetivo primordial hoy en día. Y lo digo en todos los sentidos, lo digo por el ciudadano que eventualmente pues quiere estar viviendo en Colombia, se siente tranquilo en Colombia, quiere invertir eventualmente o quiere comprar una casa en Colombia, o inclusive también por la empresa que eventualmente decide hacer sus expansiones en este país o la que decide venirse a Colombia. Yo creo que el elemento fundamental es el de la confianza, que claro, es como todo lo contrario de la incertidumbre, de la zozobra, de la preocupación o de la angustia. Entonces, yo diría que en ese sentido es que en este momento estamos viviendo esta situación, han sido pues estos días. En todo caso, ya este era un llamado que yo le había venido haciendo al gobierno desde el principio, y yo creo que es el momento justamente de reiterarlo. Mire, hoy precisamente se llevó a cabo también la cumbre de gobernadores que estaban poniendo sobre la mesa diferentes gobernadores, también principalmente en el sur del país, em, que habla, pues que a grosso modo salieron a decir pues más temprano que les faltó la presencia de altos mandos de pronto por parte del gobierno, que seguramente tienen que estar concentrados también en atender esta otra situación por la que está atravesando el país y la crisis particularmente que está viviendo el gobierno Petro. Justamente a usted también le genera una preocupación parecida para el gremio, por ejemplo, que pasen cosas como esta, que se dejen de atender necesidades, en este caso la de los gobernadores urgentes en materia de orden público. Sí, me parece muy al lugar ese llamado porque eh, entiendo perfectamente que hay algunas personas del gobierno que estén concentrados en dar respuesta a lo que suceda, en analizar cuál es la verdadera situación, pues por supuesto en términos mediáticos, en términos políticos, en términos jurídicos. Eso lo entiendo perfectamente, pero el gobierno no se puede paralizar y hay una gran cantidad de cosas que tienen que seguir sucediendo, y yo le haría en todo caso un llamado al gobierno para que no vaya a suspender, pues digamos, su funcionamiento normal. El caso de los gobernadores es muy diciente porque ellos además han venido haciendo un llamado de atención que tenemos, yo creo que hacerle más eco del que le hemos hecho, que es el llamado de atención alrededor de la seguridad en el territorio. Ese es un tema delicado que no puede ser desatendido ni un segundo por parte de nadie, que las autoridades tienen que estar encima del mismo, y yo diría que ese sí que es uno de esos temas pero muy urgentes que además atañen a todos los colombianos. Nosotros tenemos una preocupación con el tema de seguridad, nosotros creemos que hay que actuar muy pronto, ese tema no se puede salir de las manos, esos temas cuando se salen de las manos son muy difíciles de recuperar, de manera que yo sí creo que ese es, el llamado de los gobernadores es muy al lugar y yo lo respaldo completamente. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Caracol Ahora y permitir analizar este tema, el panorama también económico de nuestro país en torno a esta crisis que se está viviendo al interior del gobierno del presidente Gustavo Petro. No, todo lo contrario, muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido.